Vamos ahora a darle la palabra a Monseñor Temiño. Padre Gracias. Monseñor Temiño, no sé, ustedes deben recordar la historia de los zapatos. ¿Se acuerda que les conté cuando estaba en el seminario que me faltaban los zapatos y que mis compañeros se burlaban de mí, íbamos pasando y de repente pasó un carro y vino alguien y nos dio unos pares de zapatos? Este es el culpable. Lo que sí yo, lo que sí yo creo, lo que sí yo quisiera preguntarle, antes de más nada, a Monseñor, decirle, ¿cómo hizo él para saber que a mí se me habían dañado los zapatos? ¿Cómo fue la orden que Dios le dio a él para decir, bueno, porque los muchachos me decían así, a ver, esperemos a ver, ¿viene Dios a traer los zapatos? Y yo le decía, no sé, no sé, solamente sé que él se dio cuenta que a mí se me dañaron. Y siempre he querido preguntarle a Monseñor, ¿y qué lo movió? ¿Cómo fue? ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué llegó esos zapatos exactamente en ese momento? Bueno, Monseñor, las cámaras, ahí está. Antes de usted hablar, otra cosa de su experiencia también. Quisiera que me respondiera a esa preguntita. ¿Cómo hizo usted para saber de los zapatos míos? Nunca pensé en usted, sino normalmente la ropita que yo tengo antes de botarla, pues me habían regalado esos zapatos del 41 y no me valían a mí porque tengo el pie muy pequeño. Yo pues se los voy a entregar a la gente del seminario. Y entonces pues yo lo llevé al seminario, llevé unas camisas y unas chaquetas. Bueno, ¿para quién? No sabía para quién, para los muchachos. Y por eso les entregué. Tengan esto, muchachos. Y Dios del cielo sí sabe. Yo creo en las causas segundas. Dios está presente, es omnipresente. Y usted lo necesitaba y Dios. Hay una frase muy bonita que la decía un amigo mío, el doctor Fernando Torres Olivares, que cuando Dios no viene, manda a su muchachito o muchachita para que te ayude. Y en mi vida lo he visto muchas veces. Por eso creo que Dios es omnipresente y no hace falta que uno le pida, échame la mano. Y le echo la mano y Él me la echa. ¿Cómo? No lo sé. Por eso yo tengo esa fe tan hermosa. Y me meto ya un poco más adelante. Pero disculpe, antes de que se meta, decirle que el señor nos da una clase de Derecho Canónico. ¿Usted es doctor en Sí, Derecho? soy Derecho Canónico. Y Doctor Derecho en Civil y Derecho Canónico. Civil y Derecho Canónico. En el seminario, él ha estado pues trabajando en el seminario y en la Católica, ¿no? Sí, En la llevo universidad, 35 años. Universidad Católica del Táchira. Es uno de los grandes maestros que ha formado muchos sacerdotes y muchos laicos, porque en la Católica han pasado muchos por ahí, por las aulas. Y él nos tiene también su experiencia de Dios a través de la palabra, a través de los encuentros, lo de los videos, porque Dios va obrando en el ser humano y como Él es Dios, Él sabe cómo lo hace. Lo único es que queda en nosotros esa experiencia de Dios y Monseñor nos la va a contar. A mí me ha servido mucho tus videos. Cuando yo lo conocí como alumno, le di 4 años clase, pero lo he seguido, la trayectoria suya en los vídeos de YouTube lo he seguido y me ha venido muy bien para mi vida personal. Porque la fe, no sé, uno como abogado y la fe como uno estudió la teología, era más bien una fe intelectual, pero no era asequible al corazón, a la normalidad. Entonces, el bajar de la vida intelectual a lo práctico, a mí me han servido tus videos. Para mí ha sido un punto de inflexión. Hay yo hace un tiempo le pregunté cómo preparar a unos niños de primera comunión. Y usted me dijo, use la Biblia. Y la uso la Biblia. Pero no solamente usar la Biblia, sino que me llamó poderosamente la atención, crea en mí. Usted este año pasado dio unas conferencias en la zona de usted, de Acarigua. Y usted en aquellas conferencias que se las dio a los sacerdotes de Acarigua, habló, cree en mí, creer en Dios. Ese creer en Dios, para mí fue motor decisivo. Bajar de lo intelectual
al corazón. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde habla de la Eucaristía, que usted me dijo, trate de hacer que los niños lean ese capítulo. Durante 9 veces el Señor en ese capítulo dice, crean en mí. El creer en mí llevo tiempo. A mí me pasó muchas veces, yo lo confieso, llevo 56 años en Venezuela, yo soy español. Pero la vida intelectual era otra cosa y Dios quedaba un poquitico en la penumbra. Entonces, de un tiempo para acá, que yo lo vengo conociendo a usted por los videos, hoy yo he bajado de lo intelectual a lo emotivo, no emotivo de llorar, no, sino de creer en Dios. Y el creer en Dios es fiarse de Él. Y cuando uno se fía de Él, lo tienes todo. Hay algo que te tengo que decir, y lo tengo que decir a todos. El encuentro. El encuentro, ¿qué es el encuentro? El encuentro que puede ser con Dios, o encuentro los esposos, encuentro de ustedes con los hijos, encuentro. ¿Qué es un encuentro? De una forma fáctica y fácil de entender, hay encuentros de objetos. Un violín. Estos días en televisión estaba escuchando yo a Joshua Bell de Estados Unidos, un tronco de violinista. Y entonces, en un encuentro, si tengo un violín que lo tiene Stradivarius, que vale $4,5 millones de dólares. Usted lo pone sobre una mesa, el violín, si nadie lo toca, no suena. Entonces, ¿qué sucede? Que en un encuentro, las dos partes del encuentro tiene que ser siempre entre dos. Encuentro entre dos, pero los dos tienen que dar. Si el violín nadie lo toca, aunque valga $4,5 millones de dólares, el violín no suena. Entonces, si lo toma Joshua Bell, digo yo, el gran intérprete, lo toca y sale el caballo viejo de Simón Díaz, que es precioso. Y sale esa música tan hermosa, o puede ser la 9ª Sinfonía de Beethoven. Pero eso, apliquémoslo a Dios. ¿Qué le doy yo a Dios y qué Él me da a mí? Yo tengo que dar algo. Crea en mí, no me pide más. Ajá. ¿Y qué me da Dios? La vida eterna. Durante mucho tiempo, lo confieso, y como sacerdote que soy, pasé mucho tiempo, cuando rezaba el Padre Nuestro, decimos esas 8 cosas que hay en el Padre Nuestro. ¿Qué tiene el Padre Nuestro por dentro? Me dijo una vez un señor, pártalo. Entonces, si parto el Padre Nuestro, en el número 4 del Padre Nuestro, como es decir, partir un cambur y hacer tostones. Primero, Señor, te reconozco mi Dios y mi Padre. Primer tostón. Segundo tostón, Señor, te doy gracias por todo lo que me ha regalado, diablos. Todo lo que tengo me lo ha dado Él. Tercero, Señor, yo siempre digo, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí viene la cuarta. Punto de inflexión. Señor, dame tu reino. ¿Cuánto tiempo pasé? Dame tu reino. Me sonaba alpargata, no me sonaba nada. Pero a uno le pasa como el buen vino, que uno de joven, pues el vino es malo. Y va pasando el tiempo y yo voy a cumplir 80 años. ¿Y el sacerdote, uno va madurando. ¿Y el sacerdote cuánto tiene? De sacerdote tengo 56. Entonces el cuento que estamos diciendo con el reino. ¿Y qué es el reino de Dios? La alegría eterna del cielo. A mí eso me motivó. Y yo puedo decirles a ustedes, como aquí decía mi amigo Alfonso, que yo, ¿cuántas veces dije, no quiero ser sacerdote? Porque tenía mucho miedo a la muerte. Pero a mí me curó eso. Saber que voy a tener la alegría eterna del cielo es un leitmotiv. Me hace alegre y yo no le tengo miedo a la muerte ya.
no le tengo miedo a la muerte. Entonces el encuentro crea en mí. Y si creo en mí, ¿qué música suena? La vida eterna. ¿Qué me pide Dios? Bien poquita cosa me pide Dios, que crea en Él. Durante 9 veces el Señor, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, crean en mí. Y ahora, ¿cuántas veces he visto en la Biblia el Señor? Hay como un ritornelo, crean en mí. Entonces, del encuentro. El encuentro supone que yo crea en Dios y Él gratis me da la vida eterna. Eso para mí ha sido un punto de inflexión y me siento bien. No voy a decir el resto del Padre Nuestro, pero quiero llegar a ese punto que a mí me ha hecho ser otra persona. Y si me permite agregar algo, yo también lo he disfrutado mucho, ¿no? Sobre todo esa parte, sí, la de San Juan 6:47, ¿no? Que dice, crea en mí, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero la de misma de San Juan 14:1, donde dice, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo mismo se lo hubiese dicho. Me voy a prepararles un lugar para que donde esté yo, estén también ustedes. Cuando haya preparado un lugar, vendré y me los llevaré. Esa es la muerte. Pero entenderlo cuesta mucho. Y cuando uno no lo entiende, entonces sufre, entonces pelea con Dios, como decía el hermano, no peleo con Dios, porque no hay para qué pelear. Cuando uno lo entiende, dice, pero es que me impactó lo que él decía, cuando uno nace ya trae en el paquete la muerte, ¿no? Agregado ahí, eso es impresionante. Pero el Señor nos dice, voy a prepararles un lugar, una mansión eterna en el cielo, dice San Pablo en 2 Corintios 5:1 en adelante. Cuando esto se acabe, Dios no tiene una mansión eterna en el cielo preparada no por mano de hombre. Cuando uno vive entonces la fe, es capaz de disfrutarlo, de gozarse. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es el reino de los cielos? Es exactamente el poder gozarnos de lo que nosotros creemos, porque el que lo dijo no miente, lo cumple. Yo lo anhelo, yo le espero, yo le creo a Él. Entonces cambia la expectativa, cambia la vida. Y me alegra mucho que esa haya sido su experiencia, porque a mí me cuestiona mucho, Monseñor, ver cómo los sacerdotes, pues, a veces nos quedamos en la parte solamente intelectual, que no está mal, pero no es lo más importante. Y nos olvidamos del vivir la fe, el disfrutar de yo lo llamo así, como está escrito en el Génesis, un paraíso que Dios nos dio aquí, que podemos disfrutarlo para ganarnos el paraíso eterno. Pero nos pasamos la vida perdiendo el tiempo en muchas cosas y las perdemos precisamente porque ignoramos o tiramos a la basura la meta final, lo más importante, lo tiramos allá. Entonces lo demás pasa a ser pérdida de tiempo. Pero cuando nosotros tenemos presente cuál es la meta, cuál es el final, qué es lo que Dios quiere, lo demás no es pérdida de tiempo, sino es algo que me ayuda a alcanzar la meta final, ¿no? Y sí me cuestiona mucho que en los seminarios se nos da muchas cosas valiosas, valiosísimas, que nos sirven para la vida, pero que a veces se quede simplemente en la parte intelectual en muchas personas, y eso pues es triste, ¿no? Y por eso me alegraría que usted también le diera pues un consejo a los sacerdotes en la parte de centrar en la palabra de Dios y la experiencia de qué ha hecho pues la palabra de Dios también ahí en su vida. Tus videos en YouTube me han servido como punto de inflexión. Bajar de lo intelectual a lo fáctico. Y yo les diría hoy a los sacerdotes, está bien, en Sagrada Escritura, en teología, en derecho, en toda esa historia, trabajemos lo intelectual, tiene que ser así, pero también hay que bajar a la parte fáctica. ¿Cómo llevo mi vida? ¿Cómo entiendo mi vida? ¿Cuál es el leitmotiv de mi vida? Solamente la parte intelectual, el escribir. Entonces, ¿qué trascendencia tiene eso que sabemos intelectualmente con la vida normal tuya y mía? Yo le di a los sacerdotes, bajemos un poco el estándar de la intelectualidad y bajemos más a la relación con Dios, a lo fático, a lo fático. Acérquese un poquito más el micrófono, acérquese un poquito más. El micrófono. Ajá, y luego, ese mensaje me gustaría, porque los sacerdotes lo están viendo, me gustaría que se lo dijera así, o sea, usted como, porque yo
también soy sacerdote, pero me dicen, usted es un muchacho, usted es un muchacho. Y a lo mejor usted, pues yo no he sido eso, lo que decía usted, un formador, no solamente de sacerdotes, sino también de laicos. Gran cantidad de muchachos han pasado por la Universidad Católica, ha sido un gran maestro. De modo que es una persona de mucha experiencia por los años de sacerdote, por los años que tiene de vida, y de tratar, porque usted no solamente ha tratado con gente, diríamos, sencilla, que no tiene a lo mejor mayor conocimiento, mayor estudio, sino también ha tratado con los que tienen bastante conocimiento, los intelectuales y eso. Un mensajito sí allí a los sacerdotes, sobre todo, que nos escuchan. Yo les diría lo siguiente, a mis 79 años que tengo, voy para 80 años, yo les diría, busquen a Dios. ¿Y qué? En las cosas normales. Fíjense, creo que debe ser la carta a los hebreos, donde se habla de la fe. La fe, 11. La fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? Me encanta esa frase. La fe en Dios es la garantía de la esperanza. Nosotros los abogados trabajamos con las garantías. ¿Y qué es la garantía? Nadie, si va a pedir un préstamo a un banco, si no tiene garantía no se lo da, porque el banco va a decir, caramba, si no va a pagar usted, no, ¿qué garantía tengo? Entonces, si yo tengo plata y voy al banco a pedir al banco mercantil 10 millones de dólares, si tengo dinero, la gente del banco va a decir, caramba, este va a pagar. Y si no paga, pues me hacen la hipoteca que me han hecho, con la hipoteca pago. Ojo, ¿cuál es la hipoteca que Dios tiene con nosotros? Él. A mí eso me da alegría. Entonces, la fe es la garantía de creer en Dios. Parece poquita cosa, me encanta esa palabra garantía. Dios es mi garantía y eso me da alegría. A los sacerdotes jóvenes les diría eso y a los mayores también. Nosotros ya, que estamos ya en el declive de nuestra vida, pero yo soy feliz esperando un día la vida eterna. Hoy me siento feliz y he crecido hoy, he crecido en eso. Y la palabra de Dios, a partir de que usted comenzó a leerla no como algo intelectual, no como un estudio, sino como algo experimental, una experiencial de su vida, como sacerdote ha tenido un impacto en la vida suya personal. La palabra de Dios, espiritual, sí. La palabra de Dios. Sí. Bueno, yo entré desde un niño allá en España, soy español como ustedes ven, con la forma de hablar. Pero uno va creciendo, con lo que decía el ejemplo del vino. Soy de la tierra del vino, de La Rioja. Y entonces el vino se va haciendo poco a poco. Y nosotros espiritualmente nos vamos creciendo espiritualmente. Entonces, hoy para mí, Dios, eso lo es todo. Y yo he crecido ahí. Y yo puedo contarles a ustedes que muchas veces, ¿cómo no? Pero Dios estaba muy lejano, muy lejano. Hoy lo tengo cercano y soy feliz. Y también no solamente eso, me impactaba lo que usted me decía de la catequesis ahora con los niños que trabajan la Biblia. Sí, a los sacerdotes yo les diría, para hacer la catequesis, tanto de los mayores como de los niños, está bien el catecismo, pero el catecismo es algo muy pobre, es intelectual. Y yo les diría, hay que usar la Biblia para enseñar a los niños la primera comunión. Digo a los niños y a los mayores también la catequesis. Catequesis, ¿qué es? Llevar la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice una frase muy bonita. La palabra o la fe entra por la palabra. Pero si no hay gente que predique, ¿cómo va a entrar por la palabra? Pero si no hay gente que no sepa, yo creo que se pierde muchas veces el tiempo metiendo el catecismo, y me van a perdonar cuando estoy diciendo, aprenderse las oraciones de memoria, sí, como un loro, pero al final hacen la primera comunión y ¿qué saben? Nada. En cambio, con la Biblia, gustas a Dios. Y Él da la fe, Él es garantía.
Y si tú tienes la garantía, entonces, para querer a Dios hay que leerlo. Así es. Y es exactamente todo lo que usted decía, yo lo miro así de esta manera, ¿no? En el catecismo se nos enseña el Padre Nuestro. Pero cuando uno lee la Biblia, hace lo que usted dice, va agarrando el plátano y lo va sacando en tajadas para comerse en tajito, o va picando a ver qué es lo que hay dentro del mango, dentro, qué es lo que hay por dentro. La Biblia me lleva a mí a descubrir eso por dentro, no quedarme en superficialidad. La Biblia me lleva a lo que dice Jesús, rema mar adentro, ir a la profundidad, que en eso es lo que consiste. Y a mí me gusta eso, que Monseñor lo diga, que la palabra de Dios ha surgido gran efecto en su vida, lo hace muy feliz, porque realmente eso es, la palabra de Dios no es otra cosa, sino la revelación de Dios. Dios quiso dar un mensaje al ser humano y lo plasmó allí. Y el que crea en eso no va a tener a lo mejor cosas materiales. No, dice, tendrá la vida eterna para los que creemos, para los que decimos vivir vida de fe. Oye, eso es la meta final. Eso sería la noticia más grande, que Dios nos dé a nosotros la vida eterna, el reino de los cielos, sabiendo lo que eso significa. Esa es la mejor noticia para vivir. Y gratis, de paso, ¿no? Y es gratis. Y gratis. Esa sería la mayor noticia para cada uno de nosotros en la vida. A los seminaristas también decirles que ciertamente en el seminario, nosotros fuimos seminaristas, se nos enseña la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla, pero muy poco se nos enseña a devorarla, a gustarla. La lección divina es una experiencia que deberíamos tener, no solamente los seminaristas, los sacerdotes también, la lección divina. Si algo me ha ayudado a mí, Señor, es la lección divina, el gustar la palabra de Dios, porque yo me siento a la palabra de Dios relajado. Me olvido de todo. Digo, bueno, voy a comerme este caramelo de chocolate de fresa, le digo a la gente, ¿no? Voy a disfrutarme esto, así, me acerco sin nada. Esta es la palabra de Dios. Y yo quiero escucharla, yo quiero hacerla mía, no la quiero torear, no le quiero sacar el cuerpo. Ole, se lo dice a ella, ole, se lo dice a Alfonso, ole, no, me lo dice a mí. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? Quiero acercarme a ella como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Y me dejo golpear, me dejo impactar por ella. Y entonces veo cómo Dios va obrando y cómo me permite a mí vivir, disfrutar la vida. Desde que yo conozco la palabra de Dios, no desperdicio la vida. Cada instante lo disfruto. Incluso aunque hayan problemas, tentaciones, pruebas, dificultades, lo disfruto. Me llega una prueba, pues me encuentro en la palabra de Dios que tenemos que pasar por la prueba y que al pasar por la prueba podemos decir, tengo virtud probada. ¿Cómo sé que tengo virtud probada? Pasé la prueba. Si no, no tengo virtud probada. Entonces eso me anima, me emociona. Cuando me encuentro que, por ejemplo, los apóstoles pasaron por pruebas, persecuciones, los insultaban, los maltrataban, les quitaban la vida, y decía, pero bueno, algo ha de ver allí en ellos que llegaron allí. La fe, creyeron en la palabra y Dios le dio el premio. Y la iglesia lo reconoce, porque lo llaman santos en la iglesia, los que han tratado de vivir esto. ¿Por qué desperdiciar cada instante de la vida que Dios nos da para ser felices si creemos en su palabra, si la devoramos, si la gustamos? Ganamos nosotros, o sea, Dios no nos pone un castigo, le da la palabra de Dios que es un castigo, ¿no? Le da la palabra mía para que sepan lo que yo quiero y para que ustedes tengan luz, lámpara de mi palabra para mis pasos y salmista, luz de mi sendero. Oye, para que ustedes puedan disfrutar la vida en este paraíso terrenal y poder alcanzar el paraíso celestial. Pero la palabra de Dios como que se nos ha enseñado a tenerla más bien como algo, decía el hermano, la tengo en muchos lugares, pero solamente ¿para qué era? Para tocarla, para sobarla, no sé qué, me decía el hermano, ¿no? Y así la tenemos muchos de nosotros. Por algo Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que tenemos que es encarnarla. Esa es la realidad. Pero tristemente no lo hacemos. Y por eso el testimonio de Monseñor para mí es grandioso hoy, porque es un sacerdote.
que ha vivido trabajando como intelectual, dando clases, y se da cuenta ahora que no es que esté mal eso, sino que nos falta añadirle a eso lo que tiene sentido. El calor. Sí, Pero quisiera decir algo más y hablar de valores. A mí me cambió la vida Alfonso López Quintas, un padre mercedario español que tiene 70 libros. Yo tengo 24 de él. Este señor todavía vive, tiene 90 años y como vos que trabajas en YouTube, él tiene muchos tutoriales en YouTube. Se llama Alfonso López Quintas y escuchen esta palabra, busquen. Aquí en Venezuela no conseguimos los libros de él, pero yo he metido digitalizados los libros de él en una plataforma, Classroom, y los estamos bajando gratuitos. No se puede hacer eso, pero yo no estoy buscando dinero. Hay 2 libros que a mí me cambiaron la vida de él. 3, mejor dicho. 1, La inteligencia creativa, búsquela. Otro, es del año 2010, no, del año 2000. Otro se llama La ética, o es transformación o no es nada, del año 2016. Y hay otro en materia de valores, sobre la afectividad, que yo a mis muchachos de la universidad, cuando les doy, en la universidad, en todas las carreras estamos dando ética. Y ética, yo lo he metido en valores cristianos. Por supuesto que le tengo que enseñar a los abogados a ser correctos y a los contadores públicos. Pero hay un libro que es muy bueno para la afectividad de los jóvenes, que se llama La afectividad, de Alfonso López Quintas. Son 100 paginitas nada más. Yo muchas veces digo que si yo fuera obispo, yo no ordenaba a un muchacho de sacerdote si no me leyera el libro de la afectividad. En lo que yo he visto en mi vida, 100 paginitas para los casados, para los solteros, para los seminaristas, para los curas y para los obispos. Léalo, búsquelo. Entonces, una buena lectura es también muy importante. Bueno. Yo agregaría algo más. Ajá. No la continuación, sino el punto de esta inflexión que como decía Feliciano. Acerca del micrófono. Que yo no le pido a Dios y a la vida un mejor vivir, no. Yo le pido a Dios y a la vida que me dejen vivir para cosechar lo que mi juventud sembré. Esa es la filosofía, a lo mejor equivocado o no, pero esa es mi manera de pensarlo. Así es. Y eso, entonces, pues también nos enseña a los jóvenes que pueden ir cultivando cosas buenas en su vida para mañana cosechar, porque el que siembra papa no va a recoger yuca, el que siembra mango no va a recoger manzanas, el que siembra mango, mango recoge, el que siembra manzana, manzana recoge. Y en la juventud hay que sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. El que siembra cosas malas, que la juventud hoy piensa que sembrando cosas malas, siguiendo las cosas del mundo va a cosechar cosas buenas, eso es mentira. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por este testimonio, por este compartir. Estoy muy feliz estando con ustedes. Ahora pues iremos a un almuercito, a compartir en la mesa. Y si quiere, pues invite a los que están, solamente para que sea un saludito a la muchacha. Para que que vengan más nada, para que den cuenta quiénes están cocinando y miren qué tal. Y agradecerle a todos los hermanos que nos siguen por creer en la palabra de Dios. Y agradecerle porque están practicando. Muchos de ustedes lo están haciendo. Yo les felicito y les animo, porque la meta final es el cielo y todos nos vamos a encontrar allá, esa es mi esperanza. Y que estos videos les sirvan a ustedes para motivarles, importantísimo. Así es que... no puede echar porque se nos quema la comida. No, perfecto. No hay problema, no hay problema. Otro día será. Pero sí, vamos a pedirle pues a Dios que les bendiga a todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias a Monseñor Temeño, gracias al hermano Alfonso, a su esposa y a la hermana Yolanda,
por acompañarnos. Juancito, que está detrás allá de las cámaras. Pedirle a Dios que les bendiga a todos y que sigamos gustando nuestra fe. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir como hermanos la experiencia de lo que tú has hecho en nuestra vida a través de tu palabra y la acción de tu Espíritu. Te pedimos también por aquellos que vean este video, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo y ese encuentro les ayude a crecer en la fe, en la esperanza y el amor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Un abrazo para todos. Muchas gracias.